¿Cómo están? Yo soy el profesor Manuel Gómez Carrillo y bueno, en esta teórica vamos a ver una entidad clínica que es muy frecuente, en la cual la medicina generalista se enfrenta muy frecuentemente, que es el síndrome mononucleosiforme. El primer punto de partida para establecer que se trata de un síndrome mononucleosiforme básicamente tiene que ver con una tríada que es la que nosotros vamos a considerar principalmente. El paciente se presenta con fiebre, con faringitis y poliadromegalias. Estos son signos y síntomas que pueden además estar acompañados por otros síntomas como ser escalofríos, cefaleas, en algunos casos puede haber exantemas, ¿sí? Etcétera. Y lo más importante, y el concepto más importante que me parece que tenemos que rescatar es que en esta entidad pueden converger una variada cantidad de agentes infecciosos, por lo cual arribar a un diagnóstico adecuado requiere de unas ciertas pautas de orientación. Hay algo que es fundamental que tiene que ver con el criterio diagnóstico que se va a basar también en las alteraciones hematológicas que pueda presentar el paciente en un momento de hacer el diagnóstico presuntivo. Entonces vamos a empezar con un caso. Es un caso de un adolescente de 16 años que vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es una niña que vive con una familia de clase media, va a un colegio privado. La madre observa que empieza a tener fiebre, que tiene dolor al tragar, tiene un decaimiento general y lógicamente asiste a una consulta. El examen físico se advierte que hay adenopatías retroauriculares, que las mismas son dolorosas y lógicamente que hay un cuadro de faringitis con un importante agrandamiento de las amígdalas y lo que habitualmente se dice tiene placas, ¿sí? Tiene un exudado blanquecino que se puede observar claramente en esta foto que pertenece a esta niña que ha tenido el cuadro. Acá tienen distintas presentaciones de faringitis, la de nuestra paciente que vimos recién, que tiene el importante agrandamiento y el exudado blanquecino, ¿sí? Prominente. Acá tienen otra faringitis que tiene una presentación de tipo petequial, ¿sí? Que son pequeñas hemorragias, ¿sí? Que se presentan en la faringe, y acá tienen otra faringitis con una presentación eritematosa, ¿sí? Estas son distintas formas de cuales uno puede ver cómo se presenta una faringitis. Bien, entonces nuestra paciente es medicada con antibióticos, con un esquema adecuado, lógicamente antitérmicos para bajar la fiebre, pero el cuadro no resuelve. La niña vuelve a la consulta alrededor de las 72 horas después, manteniendo el cuadro febril. Además, nota que hay ganglios inflamados en las axilas y en otros lugares, o sea, sigue habiendo, digamos, ese cuadro agudo. Y básicamente lo que más llama la atención es que aparece un exantema de tipo maculopapular que se puede observar en la falda, en el tronco, etcétera, lo cual lleva a redefinir qué es lo que estábamos sospechando en este caso. Si repasamos que distintas entidades pueden presentar exantemas y temas, bueno, lógicamente vamos a tener una amplia clasificación. Aquellos exantemas que son generalizados principalmente son constantes en el sarampión, en la rubiola, en la quinta enfermedad, la infección por el virus parvovirus B19, la sexta enfermedad, el exantema súbito, la varicela. En algunos casos, y ocasionalmente en la mononucleosis infecciosa, el dengue, todas entidades que vamos a ir viendo, algunas de ellas todavía no las hemos profundizado, pero que evidentemente es bastante amplio el espectro. Desde ya, en forma localizada, especialmente el caso del herpes simplex y el herpes zóster son bastante característicos. También hay causas de exantemas y de temas que no son infecciosos y que tienen que ver con reacciones medicamentosas o enfermedades de tipo autoinmune, desórdenes inmunológicos, en los cuales también pueden aparecer este tipo de manifestaciones. Y tal como les mencioné al principio, el síndrome mononucleosiforme se asocia a una gran cantidad de agentes infecciosos. Y básicamente, los más importantes son los que están marcados en negrita: el virus Epstein-Barr, el citomegalovirus humano, el virus herpes 6, vamos a ver el HIV. Dentro de las bacterias, el Streptococcus pyogenes beta-hemolítico es una de las entidades más relevantes. Son infecciones respiratorias altas, como vieron en el seminario 5, y parásitos como Toxoplasma gondii, por ejemplo, o el Chagas en situaciones excepcionales que tienen que ver con la transmisión transfusional. En este caso, particularmente, la conducta del tratamiento antibiótico que se le dio a la paciente del caso que estábamos presentando, lógicamente, probablemente, presuntivamente, tenía que ver con la presencia de un agente que es el Streptococcus pyogenes, para el cual hay indicación específica de tratamiento, dado que puede tener secuelas y consecuencias supurativas y post-supurativas que pueden hacer que se trate de una enfermedad grave. Por lo tanto, el tratamiento en ese caso estaba indicado. Sin embargo, lo que vamos a ver tiene que ver básicamente con las presentaciones de la faringitis. Si bien la presentación, ya sea la presencia de un exudado supurativo, la presencia de petequias o una faringitis de tipo eritematosa pueden orientar al diagnóstico, básicamente en la presentación clínica no permiten predecir la etiología. De manera tal de que en realidad lo que tenía nuestra paciente era una faringitis con un síndrome mononucleosiforme asociado a una infección viral. Este es un caso de infección por el virus Epstein-Barr, lo cual define lo que se llama una mononucleosis infecciosa. Entonces, si volvemos a una diapositiva anterior, en el caso que habíamos presentado, el exantema maculopapular que se había desarrollado en esta paciente tiene que ver principalmente con el hecho de haber sido medicada con antibióticos ante la sospecha de una infección bacteriana, probablemente por Streptopiógenes, pero teniendo una infección viral, ¿sí? El cual el antibiótico no hace más que simplemente generar esta reacción medicamentosa y, lógicamente, no tener ningún efecto sobre la infección de la paciente. Históricamente, la mononucleosis infecciosa fue inicialmente descrita por un pediatra alemán, Emil Pfeiffer, que a fines del siglo XIX observaba en adolescentes y en niños el síndrome característico del cual venimos hablando. Él lo denominó en aquel momento como la fiebre glandular.
Posteriormente se acuñó el término mononucleosis infecciosa, básicamente por la asociación de este síndrome con cambios hematológicos que manifestaban especialmente la presencia de linfocitosis. A partir de ese momento, el término mononucleosis infecciosa fue asociado a este síndrome y años después, Paul Bunel, de manera bastante fortuita, encontraron que los pacientes que tenían esta entidad tenían anticuerpos que reaccionaban contra los glóbulos rojos de algunas especies de animales, especialmente el carnero, también caballo, ¿sí? A estos anticuerpos se los denominó anticuerpos heterófilos y sentaron las bases de una de las herramientas que se utilizan para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. De manera absolutamente independiente y a mediados de los años 60, dos investigadores de Inglaterra descubrieron el primer virus oncogénico, el virus que lleva su nombre hoy en día, Michael Epstein e Yvonne Barr, que desarrollaron algunos experimentos que fortuitamente pudieron demostrar que tenía una asociación muy fuerte con lo que se llama el linfoma de Burkitt. Esta investigación no tenía absolutamente nada que ver con la mononucleosis infecciosa, pero de alguna manera sus hallazgos permitieron continuar con ciertas investigaciones que llevaron adelante el descubrimiento del agente etiológico de este síndrome. Como ustedes ya saben, el virus Epstein-Barr es un virus que tiene tropismo por linfocitos B y células epiteliales del tracto respiratorio y que además es un virus que establece un tipo de infección que es una infección latente, especialmente en linfocitos B que están en reposo. Hasta que poco tiempo después, un grupo de investigadores liderados por un matrimonio, el matrimonio Henle, un matrimonio alemán que estudiaba en los Estados Unidos, tratando de buscar la causa del síndrome mononucleosiforme, fueron investigadores que estuvieron asociados al descubrimiento del virus Epstein-Barr en el laboratorio de Michael Epstein, tuvieron un hecho fortuito, ¿sí? Esta joven que ven acá, que se llama Elaine, ¿sí? Era la técnica del laboratorio y ella colaboraba en los experimentos proporcionándole su propio suelo, ¿sí? Para poder hacer distintas pruebas y distintos experimentos, con lo cual había muestras de ella guardadas en distintos lugares del laboratorio. Un día, esta joven tiene un síndrome mononucleosiforme y entonces a estos investigadores se les ocurre hacer un experimento bastante sencillo. Y el experimento consistió en tomar muestras previas que estaban guardadas de Elaine antes de tener la mononucleosis, o el síndrome mononucleosiforme, mejor dicho. Ellos conservaban células infectadas por Epstein-Barr, una línea que se había generado en el laboratorio de Epstein y Yvonne Barr, y a su vez chequear la presencia de los anticuerpos heterófilos. Sin ninguna lugar de dudas, a medida que aparecían los títulos altos de anticuerpos heterófilos, también el suelo de Elaine empezaba a tener anticuerpos anti-Epstein-Barr. Y esta fue la clave para que se pudiera determinar la gran sospecha de que el virus Epstein-Barr estaba asociado a esta situación. Empezaba entonces a desarrollarse una serie de investigaciones que dieron con la etiología de la mononucleosis infecciosa. Dadas las características que tiene la transmisión del virus Epstein-Barr, que es a través de la saliva principalmente, a la mononucleosis infecciosa se la denomina desde hace muchísimo tiempo la enfermedad del beso. La infección por el virus Epstein-Barr tiene una muy amplia distribución mundial y tiene una prevalencia muy elevada. Se estima que más del 90% de la población adulta en el mundo está infectado por este virus. Como ya les mencioné, la transmisión tiene que ver con secreciones orofaringias. También hay transmisión a través de transfusiones, trasplantes, si bien son menos frecuentes, pero tiene un componente importante en el trasplante de órganos en los últimos años. Y en general las infecciones suelen ser asintomáticas en los niños pequeños y la sintomatología se suele observar en adolescentes y personas jóvenes. Es lo que nosotros vamos a denominar la mononucleosis infecciosa. Por otro lado, ustedes ya saben que es un virus que ejerce latencia y que tiene un potencial oncogénico importante, que desde ya no es lo que nos interesa tratar en esta clase, pero lo tiene que tener presente también como etiologías asociadas a virus Epstein-Barr. Un estudio que resulta interesante analizar, porque son datos a nivel local, fue desarrollado hace unos años por el grupo de la doctora Victoria Preciado, ¿sí? Del Hospital Ricardo Gutiérrez, el Hospital de Niños, en la ciudad de Buenos Aires. Ellos diseñaron un estudio de prevalencia de infección por Epstein-Barr, tomando grupos de niños de 1 mes a 15 años, ¿sí? Estratificándolos en distintos grupos. Este estudio se hizo solicitando a los padres de chicos que asistían a una consulta en el Hospital Gutiérrez que, con un consentimiento informado, si se podía tomar una muestra de suelo para poder hacer un estudio de prevalencia. Ninguno de estos chicos tuvo una causa infecciosa o alguna sintomatología sistémica para asistir. En realidad se tomaban niños que iban principalmente por heridas, por alguna fractura, por algún accidente, alguna situación que no estuviera relacionada con un cuadro sistémico, ¿sí? Que pudiera llegar a estar relacionando al virus Epstein-Barr, por ejemplo, ¿sí? Y lo interesante fue que, estratificando las edades, si ustedes se fijan, ya entre los 7 y 12 meses ya había un 26% de niños que estaban infectados por Epstein-Barr, que tenían respuesta inmune, 75% hasta los 2 años, 89 hasta los 36 meses, 4 y 6 años, 84, y llegando prácticamente a los 15 años con un 96%. O sea, esto es lo que muestra cómo desde la niñez, y principalmente de manera asintomática, los niños se infectan y llegamos a tener una población adulta en el cual más del 90% está infectado por Epstein-Barr. Entonces, vamos a repasar algunos conceptos de la patogénesis de Epstein-Barr que hemos visto en microbiología 1 y que de alguna manera explican varios de los fenómenos que nosotros podemos estar observando en la infección primaria, especialmente de la mononucleosis infecciosa. Recordarán ustedes que en las etapas iniciales de la infección el virus Epstein-Barr tiene tropismo por linfocitos B, residentes en mucosa orofaringia, y también tiene tropismo por las células del epitelio. Recordarán un switch que hacía que más eficientemente el virus libre infectara linfocitos B, pero que a partir de los linfocitos B sea más fácil que se infecten las células del epitelio. Esto genera una gran replicación viral en este momento, que los linfocitos B infectados por Epstein-Barr además empiezan a desarrollar la infección intracelular, provocando en un fenómeno de latencia 3, que es el momento en el cual se produce mayor producción de antígenos virales y de una serie de proteínas que alteran el ciclo celular, que alteran la fisiología normal de los linfocitos, generando una activación policlonal absolutamente específica y generando una gran cantidad de células que están activadas, que producen inmunoglobulinas que son absolutamente dirigidas contra cualquier otro antígeno. Primera explicación por la cual aparecen los anticuerpos heterófilos. Acá no hay una
una activación clonal que haya sido provocada por algún antígeno particular, sino que estos clones que al azar se van infectando por Epstein-Barr empiezan a expandirse y empiezan a generar inmunoglobulinas contra cualquier antígeno que esté por ahí. Lógicamente, esta expresión importante de antígenos y expansión de células va a generar una respuesta adaptativa muy específica que, lógicamente, tanto CD4 como CD8 va a ir controlando la infección. Pero como ustedes saben, la fisiología normal de los linfocitos B, muchos de estos linfocitos pasan a un estado de reposo y empiezan a formar lo que se llama el pool de memoria, ¿sí? De alguna manera, en este estadio, Epstein-Barr puede establecer un estado de latencia cero, la célula entra en reposo, queda infectada por Epstein-Barr y, lógicamente, se genera un pool en el cual hay un reservorio de la infección latente de linfocitos B que contienen el potencial de producción de Epstein-Barr en algún momento. La historia sigue cuando una persona que tuvo este cuadro inicial, por algún motivo, algunos de los clones que están infectados por Epstein-Barr son activados inmunológicamente porque hay una activación provocada por algún encuentro con algún antígeno. Esto genera la reactivación, la replicación del virus en estas células, la invasión de tejido del epitelio, mejor dicho, orofaringeo, y multiplicación del virus Epstein-Barr que puede salir al exterior. Si ustedes comparan lo que pasa acá con lo que pasa acá, lógicamente la cuantía de producción viral es muy baja. Ya hay una respuesta de memoria establecida y, por supuesto, prácticamente en esta situación no hay manifestación clínica alguna, porque lógicamente está contenido como una respuesta inmune de memoria anti-Epstein-Barr. Pero sí puede haber liberación de virus al medio a través de la saliva. Esto hace que individuos asintomáticos tengan cada tanto la producción viral y, lógicamente, si hay un encuentro con las pocas personas que son susceptibles porque nunca han tenido infección por el virus Epstein-Barr, recuerden que estamos hablando de prácticamente un 5% de la población, entonces en un adolescente, en un adulto, puede devenir nuevamente un cuadro de mononucleosis infecciosa. Un estudio desarrollado en una universidad de los Estados Unidos hace algunos años, este es un estudio de corte en el cual se estudiaron un número importante de estudiantes, permitió en un seguimiento de 3 años por lo menos, ¿sí? Obtener algunos parámetros inmunológicos en lo que es la infección primaria. Entonces, estudiantes eran convocados a hacerse estudios basales, a hacerse análisis de seguimiento cada 8 semanas, y si alguno de estos estudiantes tenía signos y síntomas compatibles con un síndrome mononucleosiforme, se hacía un estudio inmunológico, se hacía el diagnóstico de Epstein-Barr y se veía cómo era su evolución. Esto permitió tener parámetros bastante interesantes respecto de qué ocurre en la infección primaria. Los primeros datos interesantes que se obtienen tienen que ver con las poblaciones de linfocitos T, tanto CD8 como CD4. Uno de los resultados que arrojó este estudio tiene que ver con que aquellos individuos, a partir del momento en el cual empezaban a desarrollar los síntomas de una mononucleosis infecciosa, tenían un desarrollo y una importante expansión de linfocitos T CD8, algo que no se observaba en el caso de los linfocitos T CD4. La población de linfocitos T, que tenía un rol activo muy fuerte en esta infección primaria, involucraba linfocitos T CD8. Lógicamente, la respuesta NK, como en toda infección viral, tenía un rol importante en estos primeros días de sintomatología, ¿sí? Cuando ya la respuesta adaptativa empezaba a iniciarse, y por supuesto acá tienen los parámetros de carga viral en sangre, que lógicamente era máxima en esos primeros días de la primera infección, y cómo esta carga viral lentamente durante mucho tiempo se viene decayendo. Digamos, la infección tiene una evolución relativamente lenta hasta la recuperación. Otros parámetros que se pudieron establecer tenían que ver con la severidad de los síntomas. Básicamente se analizó la producción de IL-6 en estos individuos desde el momento en que empezaban, día cero de que empezaban los síntomas, y la producción también de los niveles de interferón gamma. De manera bastante interesante se vio que si uno estratificaba en un score de 0 a 6, ¿sí?, la severidad de los síntomas, había una significativa diferencia entre aquellos que tenían mayor severidad en los síntomas respecto de una mayor producción de IL-6. En este mismo sentido, esto no ocurre, la severidad de los síntomas no discrimina los niveles de interferón gamma, con lo cual la IL-6, que está altamente vinculada con la diferenciación de linfocitos B y la activación de linfocitos T citotóxicos, tiene una relación en el cuadro que pueda manifestarse en la mononucleosis infecciosa en cuanto a la severidad del cuadro que se presenta. Bien, entonces si armamos este rompecabezas en base a los datos que hemos analizado hasta el momento, ya podemos entender el origen de estos anticuerpos heterófilos dirigidos contra antígenos absolutamente atípicos, ¿sí?, que tienen que ver con especialmente la prueba que Paul y Bunnell han desarrollado. Hay que tener en cuenta, para el caso que hemos visto precisamente en este teórico, que además esos anticuerpos heterófilos son también los responsables de este exantema que se produce cuando un paciente es tratado con antibióticos ante una sospecha errónea de que se trata de una infección bacteriana, y que básicamente es lo que facilita precisamente que se produzca este exantema. Más del 90% de los pacientes que son tratados en esos días en los cuales está con un cuadro agudo de infección por Epstein-Barr, si son tratados con antibióticos van a desarrollar esto. Esto sería una de las explicaciones. También vemos la presencia de linfocitos atípicos. Esos linfocitos atípicos tienen que ver con la respuesta CD8 y son básicamente linfocitos TCD8 activados, que son los que están presentes aquí y que demostramos en el estudio anterior que tienen una alta participación en la infección primaria. Y, por supuesto, la expresión de proteínas virales en los linfocitos infectados, especialmente lo que tiene que ver con los antígenos de la cápside viral o antígenos BCA, que generan una respuesta inmunológica de tipo IgM y IgG, y de alguna manera son un elemento esencial también para el desarrollar el diagnóstico de la infección por Epstein-Barr. Lo que estamos viendo acá es la historia natural de una infección por virus Epstein-Barr desde el momento en que empiezan los síntomas y a lo largo de más de un año. Acá tienen 3 curvas en rojo que indican la cantidad de virus, la carga viral de Epstein-Barr en sangre. Fíjense que llega un pico máximo hasta el momento en el cual ya la respuesta inmune adaptativa empieza a controlarlo. Acá tiene la presencia de Epstein-Barr en saliva, que es muy importante y donde el individuo es muy transmisor en esos momentos, y la carga viral o la cantidad de células infectadas que están con Epstein-Barr en la mucosa orofaringea. Fíjense que es interesante ver que la dinámica en estos 3 compartimentos es diferente. En sangre se controla más rápidamente, en saliva es un poco más lenta la recuperación, y en la presencia de Epstein-Barr en el epitelio de la orofaringe es mucho más lenta hasta su desaparición. Tenemos lógicamente, algunos parámetros inmunológicos que ayudan al diagnóstico, y básicamente vamos a detallar estos 3. En primer lugar, lo que es la respuesta de IgM e IgG contra el antígeno viral de la cápside. Esto es una herramienta que lo vamos a ver en breve, tiene mucho
que ver con el diagnóstico de la mononucleosis infecciosa. Si ustedes se fijan claramente, el IgM desaparece en el curso de las primeras semanas post-infección y, lógicamente, la aparición de la IgG. Hay otro antígeno que se puede estudiar en el desarrollo de la infección por Epstein-Barr, que es la IgG contra el EMNA1. El EMNA1, ustedes recordarán, de micro 1, es el antígeno nuclear que básicamente su expresión permite el establecimiento de la latencia en los linfocitos B, especialmente en aquellos linfocitos B que van a estar en reposo. Sin embargo, si ustedes se fijan, el desencadenamiento de la respuesta IgG es bastante tardía. Esto quiere decir que la detección de este antígeno no tiene, mejor dicho, la detección de la inmunoglobulina G contra este antígeno no tiene un valor importante dentro de lo que es el diagnóstico de infección aguda, sí en periodos de latencia, en periodos en los cuales como infección ya establecida pero sin producción viral, es un marcador que puede tener cierto grado de utilidad. Y entonces con los algoritmos que vamos a ver brevemente, lógicamente el diagnóstico nos demuestra que el porcentaje de casos con síndrome mononucleosiforme está en prácticamente el 90% asociado a Epstein-Barr y es el diagnóstico de la mononucleosis infecciosa. El resto de los agentes, herpes humano 6, citomegalo, el herpes simplex, el Streptococcus pyogenes, el HIV, Toxoplasma gondii, adenovirus y algunos otros más, no hay que olvidarse de rubiola, etcétera, tienen porcentajes bastante bajos en relación con Epstein-Barr como asociados a este síndrome, a esta patología. Y esto de alguna manera establece las pautas de cómo hay que hacer un algoritmo de diagnóstico y qué es lo que primero que hay que buscar. Normalmente los algoritmos de diagnóstico son una secuencia de pasos que indican cuál sería la racionalidad de la intervención en función de determinada situación, ¿sí? En el tema del síndrome mononucleosiforme existe un algoritmo que es digamos, un compendio de cómo serían los procesos y qué habría que buscar primero y después. Sin embargo, muchas veces los algoritmos se van de la realidad porque en un síndrome que tiene tan amplio espectro de agentes involucrados, lo más importante es saber cómo empezamos. Y entonces yo les voy a presentar ahora el algoritmo, pero lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta y considerar es la evaluación del paciente en base a lo que es su historia clínica, ¿sí? Antecedentes epidemiológicos, si tiene factores de riesgo para alguna infección. No es lo mismo una persona que tenga un riesgo para uno de los agentes en particular, con lo cual es importante que tengan en cuenta esto previo a considerar el algoritmo de diagnóstico. Fíjense que hay situaciones, hay entornos que son muy particulares, especialmente el embarazo, ¿sí? Varios agentes que están involucrados dentro de lo que es el síndrome mononucleosiforme tienen un impacto muy grande en el contexto del embarazo por el potencial de transmisión vertical y, lógicamente, los efectos que pueda tener con los neonatos o con el feto. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, lógicamente vamos a ver cuál es el circuito racional. Ante la tríada que caracteriza el síndrome mononucleosiforme, la pesquisa de anticuerpos heterófilos rápidamente podría dar una idea del potencial de infección por Epstein-Barr. Es muy específica esta prueba, a pesar de ser tan inespecífica desde el punto de vista del contenido de inmunoglobulina, es muy correlaciona muy bien con la infección por Epstein-Barr. Por supuesto que puede haber resultados negativos. Y acá el hemograma juega un rol importante, ya que la linfocitosis, la presencia de linfocitos atípicos, el flotis, por ejemplo, que lógicamente orientan mucho más hacia lo que es una infección por virus Epstein-Barr, que lógicamente se va a confirmar por la presencia, particularmente en el síndrome mononucleosiforme, de IgM anticápside, antiproteínas de la cápside, que lógicamente en el positivo ya está hecho el diagnóstico. Esto puede venir de un resultado de negativo de anticuerpos heterófilos, ¿sí? Y puede llegar al diagnóstico de Epstein-Barr, con lo cual la mononucleosis infecciosa podría estar relacionada a la ausencia de anticuerpos heterófilos. No es muy común, pero ocurre. Lógicamente, si el hemograma da valores diferentes, entonces ahí sí hay que hacer una reevaluación y ver qué factores epidemiológicos. Esto que está en amarillo es lo que normalmente ustedes ya tienen que tener previsto, ¿sí? Fíjense que si fuera el caso de un síndrome retroviral agudo, no van a tener linfocitosis, van a tener leucopenia, precisamente. Entonces, la evaluación, ¿sí? La evaluación previa a desarrollar el algoritmo es importante que la tengan presente. Lógicamente, citomegalovirus y herpes 6 son los más frecuentes agentes asociados al síndrome mononucleosiforme después de Epstein-Barr. Si bien la mononucleosis infecciosa es una infección muy frecuente y no suele tener mayores complicaciones, no tiene un tratamiento antiviral específico y el tratamiento es de sostén solamente, puede producir alteraciones hematológicas en algunos casos y, sobre todo, en algunos casos, en porcentajes bajos, puede tener algunas complicaciones que tienen mucho riesgo de vida del paciente. Ustedes recordarán la presentación clínica del caso que vimos en este teórico, en la cual había un importante agrandamiento de los pilares amigdalinos. Si este agrandamiento supera el tamaño que hemos visto, bueno, podría producirse una obstrucción de las vías aéreas superiores, lo cual ya pone en riesgo la capacidad respiratoria de la persona y puede transformarse en una urgencia médica. El estallido del vaso es algo que es un riesgo que puede evitarse indicando reposo, ¿sí? Normalmente cuando hay una mononucleosis infecciosa se indica reposo al paciente, especialmente en aquellos pacientes jóvenes y adolescentes que practican algún deporte, ¿sí? El reposo deportivo por más de 40 días es de rigor, porque la rotura del vaso puede tener una consecuencia fatal o dejar secuelas muy graves en el futuro de esta persona. Y algunas presentaciones neurológicas, en donde incluso puede haber una meningitis, raramente, pero el Guillain-Barré está descrito como una complicación post-mononucleosis infecciosa. Y en este cuadro tienen algunas de las enfermedades en las cuales el Epstein-Barr ya está asociado directamente, lógicamente la mononucleosis infecciosa, y algunas enfermedades como la enfermedad linfoproliferativa de edad X, por supuesto significativamente asociado a carcinogénesis, que tienen en distintas situaciones, y algunas otras enfermedades en las cuales todavía no está totalmente demostrada su participación, pero en la cual hay sospecha de que el Epstein-Barr puede producir, puede ser un cofactor para activar este tipo de patología. Y en lo que hace a coinfecciones, Epstein-Barr tiene un rol bastante relevante en pacientes inmunosuprimidos en el contexto de trasplante porque genera desórdenes linfoproliferativos y en el caso de los pacientes HIV se asocia a patologías relacionadas con la infección por HIV, incluso marcadoras del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, algo que ustedes van a ver particularmente cuando desarrollemos el seminario número 14 sobre HIV-Sida.
Bueno, muy bien. Entonces, continuando con el síndrome mononúcleosiforme, en las próximas 3 diapositivas tienen un listado de los agentes más importantes involucrados en el síndrome, cuál es la condición asociada a la infección por ese agente y las características más salientes y el diagnóstico de cada una de esas entidades. Para no tener que estar leyendo una diapositiva tan larga, lo que les propongo es que vean estas 3 próximas diapositivas, hagan pausa en el video, en la misma, tomen nota de las características que se ven y continuamos con la próxima diapositiva ya entrando en los otros agentes que están vinculados. El herpes humano 6 y también el transcrito del herpes humano 7 son responsables del exantema súbito o roceola, ¿sí? La sexta enfermedad. Es una enfermedad sistémica que afecta principalmente, en la mayoría de los casos, a niños menores de 3 años, entre 6 meses y 3 años. Tiene ingreso por vía respiratoria, se transmite a través de la saliva. Y los niños presentan inicialmente un cuadro respiratorio con tos, suelen tener conjuntivitis y empiezan a hacer un periodo de fiebre bastante elevada que dura más o menos 3 días. Al tercer día la fiebre cede y aparece el exantema. El exantema normalmente se presenta inicialmente en el pecho, va tomando las extremidades posteriormente y la cara, de manera tal que es una presentación centrífuga y es un exantema de tipo maculopapular. Esta presentación muy característica hace que el diagnóstico se base en pediatría básicamente de manera como un diagnóstico clínico. A veces la presentación durante el estado febril lleva a la administración de algún antibiótico y puede generar alguna confusión el que la fiebre haya cedido y aparezca un exantema y estemos hablando o pensando que estamos frente a una situación de un exantema de origen medicamentoso. Bien, siendo una infección persistente y patente muy prevalente en la infancia, lógicamente el porcentaje de individuos que ya tienen serología positiva en la población adulta es bastante elevado. Normalmente existen reactivaciones frecuentemente que son totalmente asintomáticas, pero que establecen la eliminación de virus a través de saliva. Esto lógicamente tiene impacto sobre la diseminación de individuos que sean susceptibles, a quienes les va a provocar una infección primaria un síndrome mononúcleosiforme característico como lo que venimos viendo. En este caso, particularmente, no hay presentación de anticuerpos heterófilos como en el caso de la infección por Epstein-Barr, y la presencia de IgM suele ser frecuente en los adultos en picos durante estas reactivaciones, con lo cual solamente el IgM a veces no tiene mucho valor, por lo tanto el diagnóstico de infección aguda requiere en algunas situaciones la utilización de algún método directo, sobre todo la PCR, para poder establecer infección aguda en los adultos. El escenario de los inmunocomprometidos, lógicamente, hace que este tipo de infecciones tengan una relevancia particular. En primer lugar, los receptores de trasplante son una población que están en riesgo de que se produzcan, por infecciones latentes que tienen el herpes 6, se produzcan reactivaciones y que lleven a las complicaciones que puedan producir. Esto básicamente asociado al tratamiento inmunosupresor que requiere la práctica del trasplante de órganos, ¿sí? Pero también ocurren infecciones primarias en receptores que puedan ser seronegativos a partir de un órgano, de un donante que es seropositivo y en el cual, digamos, se activa la replicación viral invadiendo al receptor. Estas son situaciones que ustedes van a ver en forma más detallada en el teórico de inmunocomprometidos no HIV, en el cual la única ventaja que tiene este escenario tiene que ver con que se puede prever. Digamos, la inmunosupresión está prevista y los estudios correspondientes a saber que si tienen una infección previa o no la tienen, ¿sí? O si son seronegativos para estos virus, permite de alguna manera hacer una evaluación y poder aplicar algún tipo de prevención y seguimiento de los pacientes que son trasplantados. Las manifestaciones clínicas, lógicamente, van a ser mucho más complejas en este escenario, en el cual hay neumonías, hepatitis, hay supresión de la médula ósea, el virus tiene un tropismo particular por ciertos precursores medulares, con lo cual hacen una problemática importante en el contexto del trasplante. En los pacientes HIV se ha descrito que tanto la reactivación como la prima infección por el P6 puede generar un incremento en la progresión al SIDA. Esto está descrito como que se acelera la depresión de linfocitos TCD4 en el contexto de una coinfección. El citomegalovirus humano es una importante entidad dentro de lo que es el síndrome mononúcleosiforme. Como ustedes saben, se trata de un virus herpes que tiene, como todos ellos, la característica de desarrollar infecciones latentes en células stem cells a nivel de la médula ósea y tiene diversas vías de ingreso de infección, especialmente en lo que hace contacto directo a través de saliva, lágrimas, orina. Es una infección de transmisión sexual, o sea, tiene también una vía de transmisión por contacto sexual y, lógicamente, tiene mucha relevancia en lo que hace a la infección perinatal, a la transmisión vertical, ya sea de manera intrauterina, perinatal y de lactancia, y también es una entidad muy importante en el contexto del trasplante de órganos sólidos y hematopoyéticos. Es una infección muy difundida. Normalmente la población adulta tiene una prevalencia que va entre 60 y 90%, esto depende del contexto, habitualmente es mayor la prevalencia en lugares o en condiciones más precarias, en países subdesarrollados, donde las condiciones higiénicas son menores, pero estos son los porcentajes que afectan a la población en general. Lógicamente a nosotros nos interesa básicamente lo que tiene que ver con la mononucleosis y en la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito cuáles son las situaciones clínicas que producen todos estos contextos. Cuando un individuo sano se infecta con citomegalovirus puede ser normalmente una infección asintomática, esto es lo más frecuente. Sin embargo, puede desarrollar el síndrome mononúcleosiforme con las características que venimos viendo en esta clase. Cuando hay transmisión vertical, lógicamente hay condiciones muy particulares en las cuales hay hepatosplenomegalia, microcefalia, una serie de complicaciones asociadas a la infección por citomegalovirus en el neonato. El trasplante produce una gran cantidad de situaciones clínicas complicadas y en el caso de HIV-Sida, que también lo van a ver, se asocia a distintas entidades, tal vez la más frecuente, la más importante, tiene que ver con la retinitis. Bien, entonces veamos con qué herramientas de diagnóstico se cuenta. Primero, como diagnóstico indirecto, lógicamente hay forma de hacer detección de IgM anticitomegalovirus que permite hacer un diagnóstico de una infección aguda, de una infección temprana, aunque suele haber picos de IgM en situaciones de reactivación.
pero son picos evidentemente mucho más bajos, y por supuesto la determinación de IgG. Hay una prueba que se utiliza en términos serológicos que tiene que ver con el test de avidez. El test de avidez básicamente se aplica para la inmunoglobulina G, en la cual se ensaya la presencia de IgG de alta o baja avidez para determinar si la infección es temprana o la infección ya está establecida hace muchas semanas. El test de avidez se basa en un principio que ustedes han visto en inmunología que tiene que ver con el mejoramiento de la respuesta inmune, humoral y adaptativa a medida que avanza el tiempo, por selección de clones de linfocitos B que van sufriendo hipermutaciones somáticas y que le están dando mayor afinidad a los anticuerpos producidos contra el antígeno determinado. De manera tal que si la infección es temprana, ¿sí?, la afinidad va a ser menor que si la infección es bastante pasada, digamos, hay un mejoramiento de este principio naturalmente. Entonces lo que se hace es un ensayo controlado, es un ensayo de ELISA, en el cual se somete a los anticuerpos de una misma muestra a dos condiciones. Una condición que es desnaturalizante con urea, esto está estandarizado y está controlado, y en paralelo se hace el mismo ensayo con la misma muestra sin urea, ¿sí? De manera tal de que en el caso de que la respuesta sea débil en presencia de urea, estaríamos hablando de una posible infección aguda, una posible infección reciente. Por el contrario, lo importante es tener presente que tiene que estar sin las condiciones desnaturalizantes para ver qué diferencia hay en el nivel de anticuerpos en un ensayo desnaturalizante y en otro ensayo no desnaturalizante. Este ensayo que estamos viendo se utiliza para la infección por citomegalovirus, es un ensayo que también se utiliza mucho frecuentemente para el diagnóstico de toxoplasmosis, ¿sí? Y en realidad los resultados se interpretan en función de la relación del ensayo en condiciones desnaturalizantes frente al ensayo sin condiciones desnaturalizantes, y esa relación da un porcentaje que permite determinar si esa muestra tiene anticuerpos de baja avidez o de alta avidez, ¿sí? Por supuesto, como todo este tipo de ensayos, existe una zona intermedia en la cual esos resultados tienen que ser interpretados con cuidado y que lógicamente hay que utilizar otro tipo de pruebas también para confirmar esta situación. Pero lógicamente, dependiendo del escenario, los métodos directos son absolutamente necesarios, especialmente en los casos de inmunosuprimidos, pacientes con infección por HIV, en el contexto de trasplantes, ¿sí? Esto lo van a ir viendo en las distintas clases referidas a estos temas. Básicamente se cuenta con tres herramientas importantes. En primer lugar, la antigenemia PP65, que permite la detección de un antígeno temprano de citomegalovirus en distintas muestras obtenidas del paciente. Esta es una técnica de una sensibilidad bastante importante y es además de tipo cuantitativo. También existe una forma de hacer cultivo celular en forma acelerada, ¿sí? Es un cultivo rápido, en 48 horas uno tiene un resultado. La técnica se llama Shelvial, que combina hacer un cultivo celular con una modificación de lo que es normalmente el cultivo y detectar por inmunofluorescencia la presencia de antígenos en ese cultivo de manera más temprana que lo que uno podría obtener en un cultivo clásico que puede llevar muchos días de desarrollo. Y por último, una técnica más utilizada que es la reacción en cadena de polimerasa para detectar el ADN del virus en distintas muestras del paciente. Habitualmente las dos técnicas, la PCR y la antigenemia P65, es la combinación ideal que otorga mayor sensibilidad y especificidad para hacer un diagnóstico directo de la infección por citomegalovirus. Muy bien, entonces vamos a pasar a la toxoplasmosis, repasando el rol de Toxoplasma gondii en la infección humana y en distintos animales. Como ustedes saben, recordarán el micro 1, es un parásito de transmisión zoonótica que infecta a una amplia variedad de mamíferos y también a aves. Recuerden que el hospedero definitivo son los felinos y que este parásito tiene bastante relevancia en infecciones humanas, donde hay una prevalencia relativamente importante en la población mundial. Bien, repasemos los distintos elementos parasitarios dentro del ciclo, que son más que nada elementos infectantes que pueden permitir la infección tanto en los huéspedes intermediarios como, bueno, lógicamente en el hombre, ¿sí? Básicamente, inicialmente, recuerden la eliminación de ovoquistes por parte de los felinos que generan una contaminación ambiental y de esta manera los huéspedes intermediarios, mamíferos, herbívoros, omnívoros, otras especies, principalmente aquellas que están vinculadas a la producción de alimentos, ¿sí? Pueden adquirirlos del medio ambiente en el cual se produce una infección y generan los denominados quistes tisulares, básicamente. Estos quistes tisulares, recordarán ustedes, pueden ser la fuente de infección a través del consumo de carnes mal cocidas, por ejemplo, de las personas. Por supuesto, acá estamos haciendo hincapié en una situación que tiene que ver con el embarazo, cuando las personas se infectan a través de la vía ambiental o a través del consumo de estas carnes mal cocidas, lógicamente desarrollan una infección aguda en la cual los taquizoitos pasan a circulación sanguínea y dependiendo del escenario en el cual estemos, esto puede tener consecuencias diferentes. Básicamente, el síndrome mononucleosiforme se asocia a la etapa temprana de infección que tiene que ver con las situaciones de ingesta de los elementos infectantes que recién vimos. Acá se está marcando particularmente el escenario de la mujer embarazada, en la cual hay que estar muy atentos respecto de una infección primaria. Todos estos elementos parasitarios que hemos visto en el ciclo de Toxoplasma gondii tienen mucha relevancia en lo que es la transmisión al hombre. Particularmente la ingestión de carne mal cocida, esto en algunos países se da más que en otros, dependiendo de las costumbres sociales y alimenticias que tengan distintas regiones del mundo. Lógicamente lo que tiene que ver con la transmisión de elementos parasitarios a través del ambiente y dos conceptos que son muy importantes que tienen que ver con escenarios especiales en los cuales tanto la vía transplacentaria como las transfusiones y trasplantes tienen que ver con eventos de transmisión bastante importantes y donde cobra mayor relevancia el parásito. En este contexto nosotros tenemos tres presentaciones clínicas o tres escenarios clínicos donde hablamos de la toxoplasmosis aguda en el paciente inmunocompetente, donde es una infección que no suele tener mayores complicaciones, salvo aquellos casos en los cuales se puede provocar algún síndrome mononucleosiforme, que es lo que estamos viendo en este teórico. Lógicamente, este mismo escenario en el contexto de un paciente inmunocomprometido, ya sea en el caso de una toxoplasmosis aguda o la reactivación de una infección crónica, cobra bastante relevancia y es importante que lo tengan presente en aquellas clases en las cuales se habla de los escenarios particulares de este tema. Y
lógicamente la toxoplasmosis congénita, que es muy importante considerando especialmente una infección adquirida en una mujer embarazada inmunocompetente durante el embarazo, ¿sí? Y ahí es donde cobra relevancia la identificación de un síndrome mononucleosiforme y pensar en una embarazada en las situaciones en las cuales hay agentes que puedan comprometer, ¿sí?, el normal desarrollo de un embarazo. En lo que hace a las pruebas diagnósticas se cuenta con una serie de técnicas, algunas de referencia y otras ensayos más simples, en la cual se puede establecer de alguna manera el diagnóstico de infección aguda o de infección crónica. Básicamente esto está basado en la cinética de anticuerpos, que muestra esta gráfica, en la cual distintos componentes de la respuesta humoral, la IgE, la IgA, la IgM y la IgG, tienen una cinética distinta, por lo tanto estos ensayos pueden, dependiendo qué inmunoglobulina se está ensayando, determinar en qué momento de la infección se encuentra un paciente. Es importante que tengan en cuenta que algunas de estas técnicas, como es el caso de la Saville-Feldman, ISAGA y la inmunofluorescencia indirecta, son técnicas que se utilizan en el laboratorio que son de referencia y cuyo detalle y explicación de cuál es el principio y el método están muy bien establecidos en el teórico número 15 de toxoplasmosis, con lo cual, para no ser reiterativo, dejo para que ustedes puedan explorar en ese teórico sus fundamentos. De manera tal que, dependiendo del perfil serológico que se obtenga con las técnicas disponibles, se podrá establecer si se trata de una infección crónica o de una infección aguda. Recuerden también, como mencioné anteriormente, que también existen los ensayos de avidez de la inmunoglobulina G, que también aporta un dato importante en el caso de necesitar un dato adicional. Uno de los escenarios donde más se justifica hacer un estudio de laboratorio para hacer diagnóstico de infección aguda de Toxoplasma gondii tiene que ver el contexto de la infección prenatal, ¿sí?, y las mujeres embarazadas. Esto es un artículo, un estudio que se realizó hace algunos años en la ciudad de Buenos Aires, que involucró distintos centros de salud, hospitales de la ciudad de Buenos Aires, y en el cual el estudio multicéntrico tenía como objetivo establecer la prevalencia de anticuerpos anti-Toxoplasma gondii en mujeres embarazadas y, lógicamente, el seguimiento por un año para ver el resultado, digamos, de este análisis. En total se estudiaron 19.825 partos en los 9 hospitales que participaron de este estudio, y se encontró una prevalencia de casi el 50% de anticuerpos anti-Toxoplasma gondii. Estamos hablando que prácticamente un poquito más de la mitad de las mujeres que estaban embarazadas en el periodo de un año entre el 2006 y el 2007 no tenían infección crónica, por lo tanto eran susceptibles de infectarse. Del total de partos hubo 381 embarazadas con indicio de infección aguda a través de los métodos que nosotros vimos, y de los cuales esto representa casi el 6% de las que dieron positivas. Y acá se muestran, hubo 5 casos de niños recién nacidos que tuvieron al momento del nacimiento las consecuencias clínicas como las microcefalia y las polioretinitis, ¿sí? Se sabe que hay niños que nacen de madres infectadas por una infección aguda por Toxoplasma gondii que nacen asintomáticos, que no tienen ninguna secuela aparente, pero que pueden llegar a tener secuelas tardías, ¿sí? Meses, años después pueden empezar a aparecer algunos signos o síntomas que indican que hay por esa transmisión vertical algún tipo de daño. Entonces es una cuestión que es importante considerar. Y esto le pone relevancia a la necesidad de hacer los métodos de diagnóstico en la mujer embarazada para tratar de prevenir la infección. Bien, y esta prevención básicamente tiene que aplicarse en todas aquellas mujeres embarazadas que tienen resultados negativos en la serología. Básicamente las recomendaciones importantes para evitar la infección aguda en el embarazo tienen que ver primero con el buen lavado de las verduras. El tema de los alimentos, la higiene alimenticia es muy importante. El evitar las contaminaciones cruzadas cuando se procesan carnes y verduras, por ejemplo, con el mismo cuchillo, con la misma tabla, ¿sí? Hay que estar atentos en esta situación. Es importante también que la ingesta de carne bien cocida, ¿sí?, que de alguna manera pueda evitar la transmisión a través de los quistes tisulares. Por supuesto, si hay gatos en el hogar, la limpieza de la arena para el gato es importante, tomar recaudos en el manipuleo de estos elementos, y desde ya también esto involucra a aquellas mujeres que hacen tareas de jardinería, ¿sí?, de manera de tomar los recaudos para que no tome contacto con la tierra, en donde puede haber elementos parasitarios que sean infectantes. Bien, y entonces para terminar vamos a ver la infección por HIV, que básicamente este síndrome mononucleosiforme se establece en las etapas primarias de la infección. El curso de la infección por HIV, ustedes ya lo vieron y además lo van a ver en el seminario correspondiente, en el teórico también, en el cual se va a hablar de infección por HIV-Sida. Tiene 3 etapas muy distinguidas que tienen que ver con la etapa primaria, la infección aguda, después un periodo asintomático, en el cual el paciente no manifiesta signos y síntomas, pero sí va padeciendo un deterioro inmunológico importante a lo largo del tiempo, y por último el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida con infecciones oportunistas, con neoplasias asociadas al SIDA, etc. Esas 3 etapas marcan claramente la necesidad de hacer un diagnóstico lo más tempranamente posible. El síndrome mononucleosiforme, o como se llama síndrome retroviral agudo, es una situación que ocurre en las primeras semanas, ¿sí?, alrededor de la segunda semana de establecida la infección, donde la replicación viral y la viremia es bastante importante, donde hay un deterioro de la depresión de los linfocitos TCD4 circulantes, también a nivel mucosas, y donde puede aparecer en una gran cantidad de casos este síndrome que podría estar sugiriendo una infección primaria. Como vamos a ver en los teóricos y en el seminario correspondiente detalles respecto de la evolución, pues no voy a entrar en mucho detalle en esta parte del teórico. Acá tienen un detalle de los síntomas y signos que se presentan en el síndrome retroviral agudo, que se solapan mucho con el síndrome mononucleosiforme, y en algunos casos tiene algunas otras presentaciones que son específicas y que pueden llegar a hacer sospechar, junto con los antecedentes epidemiológicos, que estamos viendo una infección primaria por HIV. Esto básicamente suele ocurrir en los primeros días post-infección y tiene una duración más o menos que va entre una semana y 10-12 días aproximadamente. Cuando este cuadro se autolimita, los pacientes dejan de padecer esta sintomatología y continúan con su vida normal. Si perdimos la oportunidad de hacer diagnóstico en ese momento de infección por HIV, esto puede tener consecuencias tardías en el desarrollo de la enfermedad, y donde el tratamiento tardío puede llegar a tener menos éxito que si se establece en los periodos tempranos.
Como pueden ver, la fiebre, las adenopatías, la faringitis son los eventos más frecuentes en el síndrome retroviral agudo, junto con exantemas y después algunas otras situaciones que suelen darse en menor proporción, ¿sí? Algo que hace unos años se viene observando en nuestro país, en distintas regiones de la Argentina, es el porcentaje elevado de diagnósticos tardíos, ¿sí? Principalmente en hombres, ¿sí? En relación a las mujeres. Estamos hablando de porcentajes que andan en promedio alrededor del 30-35% de personas que llegan al diagnóstico de infección por HIV en un momento en el cual ya la infección está avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se hace diagnóstico de infección en la tercera etapa de la historia natural de la infección por HIV. Entre el momento en que se infecta un individuo hasta el momento en que empieza a desarrollar, dado su deterioro inmunológico, ¿no? Empieza a desarrollar las enfermedades e infecciones oportunistas que son marcadoras de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, normalmente pasan muchos años. La media de evolución en este proceso lleva más o menos 10 años, ¿sí? O sea que hay una persona infectada que durante 10 años desconoce su condición y lógicamente cuando se llega a hacer el diagnóstico en esta etapa, ya el deterioro inmunológico es tan importante que cuesta revertir esa situación y cuesta, aún instalando un tratamiento, que el individuo retome su sistema inmune normal. Por lo tanto, en los últimos años se realizaron cambios en el algoritmo tradicional de diagnóstico de infección por HIV, de manera tal de poder optimizar y llevar a una atención más eficiente, tratando de reducir precisamente esos porcentajes muy elevados de individuos que se diagnostican tardíamente. Lo primero que se incorporó en los algoritmos de diagnóstico fue el testeo en centros de salud o de testeo voluntario, en el cual, a través de un test rápido, que es un test que dura aproximadamente 15 minutos para realizarse, se puede identificar individuos que requieran pruebas suplementarias para confirmar si están infectados por HIV. Esto de alguna manera tiene un impacto fuerte en la salud pública porque estos centros de testeo no requieren de una infraestructura especial, se pueden realizar y desarrollar en lugares muy simples, no es necesario hacerlo en un hospital, no es necesario hacerlo en un laboratorio muy sofisticado, sino que simplemente en pocos minutos se puede identificar individuos que están infectados y que de alguna manera pueden entrar al sistema de salud y entrar principalmente bajo tratamiento. Una vez que los centros de testeo informan o derivan muestras de los pacientes que tuvieron un test rápido reactivo, los algoritmos actuales incluyen el desarrollo de pruebas de tamizaje como una ELISA y aquellas pruebas de tamizaje que den reactivas pasan directamente a una etapa de confirmación. La carga viral es hoy en día la principal técnica de confirmación, es un método directo, mide la cantidad de ARN viral en plasma. También se intenta realizar una evaluación de los niveles de linfocitos TCD4 y la relación CD4-CD8 que aporta mucha información respecto al estado inmune del individuo al momento de hacerse el diagnóstico, y el algoritmo lleva a diagnosticar a un individuo como infectado si la carga viral es detectable, o en el caso de que la carga viral sea no detectable, entonces sí ir a la prueba serológica tradicional de Western blot como confirmatoria, que va a ser la que va a permitir determinar si se trata de un individuo infectado o si en realidad se trató de un falso positivo en el tamizaje, en el test rápido y en el tamizaje realizado con el ELISA. Todo este algoritmo va a ser detallado en el teórico de Chile, con lo cual no voy a entrar en mucho detalle para que ustedes puedan después profundizar. Muy bien, entonces a modo de síntesis, acá tiene algunos de los puntos más salientes de lo que hemos desarrollado en la temática del síndrome mononucleosiforme. Hemos visto claramente que se trata de un síndrome que tiene múltiples agentes etiológicos que pueden ser los asociados. Todos ellos tienen distintas formas de hacer el diagnóstico y tienen distintos entornos en los cuales es importante hacer el diagnóstico. O sea, que espero que ustedes puedan rescatar de este teórico estas cuestiones. Tiene que ver con infecciones en embarazadas, infecciones en inmunosuprimidos, en niños. Tiene un componente epidemiológico importante, hacer el diagnóstico y en los casos que sea posible hacer el tratamiento adecuado, especialmente en los temas vinculados con la infección por HIV o pseudomonas o citomegalovirus. Y lógicamente la mayoría de los agentes en los cuales están vinculados en este síndrome no hay una vacuna, ¿sí? Esto es importante tenerlo presente porque lógicamente las medidas de prevención tienen mucho que ver con la intervención médica y con abordar en gran medida y con la mejor eficiencia posible el diagnóstico correcto. Así que bueno, les agradezco mucho la atención y nos vamos a seguir en contacto.